Resolución de triángulos oblicuángulos. Esta es una continuación del tema en el que estamos. Muy bien, ¿cómo podemos resolver? Nosotros podemos resolver valiéndonos de la ley de senos, ley de cosenos y además de la suma de los ángulos interiores que dan 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo oblicuángulo que a diferencia del ángulo recto o del triángulo recto, este tiene un ángulo que mide sí o sí 90 grados, ¿no? A cambio este no. Puede ser sus ángulos de cualquier valor. Muy bien, entonces aquí tenemos la fórmula. La ley de senos, que es seno del ángulo A sobre A igual al seno del ángulo B sobre B igual al seno del ángulo C sobre C. Ley de seno. Ley de coseno es al cuadrado es igual a la suma de sus ángulos o de sus lados, perdón, elevados al cuadrado menos 2 por sus mismos lados, es decir, B por C por coseno del ángulo A, es decir, este es el lado A, su opuesto es el ángulo A. De esa forma se va relacionando la ley de coseno. Por ejemplo, aquí tenemos el lado B, que nos dice que es igual a la suma de sus dos lados, es decir, de A más C elevados al cuadrado, menos el doble de los mismos lados, A por C, por coseno del ángulo B. Se fijan, si este es el lado B, su contrario sería el ángulo B. De la misma fórmula para el lado C. Los ángulos interiores ya sabemos que el ángulo A más B más C es igual a 180 grados. Muy bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo. Veamos aquí ejemplos de cómo vamos a resolver un triángulo oblicuo. Muy bien. Tenemos este ejemplo que vendría a ser, tenemos como datos el lado A, que vale A igual a 8, B igual a 10 y C vale 12. Aquí tenemos los lados, ¿no? Ahora los ángulos vendrían a ser la incógnita de cada uno, ¿no? Eso debemos de averiguar. El ángulo B y el ángulo C. Esos datos tenemos que averiguar. Ahora, procedemos. Nosotros nos vamos a valer de estas fórmulas. Podemos usar la ley de seno o la ley de coseno para lo que es hallar los ángulos que nos piden encontrar. Pero para usar la ley de cosenos, siempre tenemos que tener los datos, los tres lados, A, B y C. Si un lado nos falta, no podemos usar la ley de cosenos, tendríamos que valernos de la ley de seno. Pero en este caso tenemos los tres lados, entonces podemos usar la fórmula. Por consiguiente, voy a hallar el ángulo A. El ángulo A está aquí. Su lado paralelo es A. Entonces, toda ley de coseno, A está elevado al cuadrado. Igual no quiero pintar.
Vamos a hacer con azul. Decíamos que la A, según la fórmula de coseno, A está elevado al cuadrado. Igual, A es la suma de sus lados también elevados al cuadrado, es decir, B al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble de sus dos lados, menos B por C, por coseno del ángulo A, por coseno del ángulo A. Ahí está. Entonces ahora vamos a proceder a reemplazar. Tenemos A, ¿cuánto nos vale? 8. 8 al cuadrado. Igual, B, ¿cuánto vale? 10 al cuadrado. Según la fórmula está elevado al cuadrado, ¿no? Más C vale 12 elevado al cuadrado. Reemplazamos, ¿no? Menos 2. ¿B cuánto vale? 10. ¿C cuánto vale? Por 12 por coseno. No hay A, ¿no? Se mantiene coseno de A. Ahora, ¿qué hacemos? Procedemos a despejar porque queremos hallar el ángulo A. Vamos a despejar. Entonces, todo lo que está en el segundo miembro lo vamos a pasar al primero. Todo lo que es la suma y resta lo vamos a pasar al primero con signos contrarios. Es decir, vamos a copiar lo que no se mueve, 8 al cuadrado. Como es positivo 10 va a pasar como negativo 10 al cuadrado. Como es positivo 12 al cuadrado, pasa con negativo 12 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, se fijan que quedaría el negativo 2A, ¿no? En el segundo miembro va a quedar la resta. Igual a negativo 2 por 10 por 12 por coseno de A. Ahora esto vamos a resolver, ¿ya? Ayudándonos de la calculadora científica. Nos ayudaremos de la calculadora científica. Aquí está. Entonces multiplicamos 8 elevado al cuadrado menos 10 elevado al cuadrado menos 12 elevado al cuadrado. Igual negativo 180. Fíjense, en esta calculadora directa no podemos anotar elevado al cuadrado, pero hay en otra que deben de anotar shift. Eso depende del modelo de la calculadora. Por favor, ya si hay alguna duda del uso de la calculadora, me pueden preguntar por WhatsApp. Anotamos 180 grados. Negativo 180, perdón. Igual, lo mismo, todo esto vamos a multiplicar. ¿Cuánto nos daría? Borramos. 2 por 10 es 20 por 12. 240. Sería negativo 240 por coseno del ángulo A. Ahí vamos a dejar de compartir. Así nos quedaría, ¿no?
la suma y resta y la multiplicación. Ahora vamos a proceder a despejar. Recordemos, como aquí está multiplicando, lo que multiplica va a bajar a dividir al 180. Es decir, copiamos negativo 180 sobre lo que multiplica baja a dividir. Va a ser entonces negativo 240. Igual coseno del ángulo A. ¿Sí? Como este está en el segundo miembro, lo único que hacemos es invertirlo. Hice así para que esté en el primer miembro, como estamos acostumbrados a verlo. Acá podemos multiplicar signos o dividir signos. Negativo dividido entre negativo da positivo, se sobreentiende. Entonces anotamos 180 sobre 240. Despejamos el ángulo A. ¿Cómo se despeja? Todo coseno, toda razón trigonométrica pasa como arco coseno al segundo miembro. Arco coseno de 180 sobre 240. Eso vamos a calcular en nuestra calculadora científica. Borramos entonces shift, arco coseno de la fracción 180 sobre 240. Cerramos paréntesis, igual. Como es un ángulo, tiene que estar en grados. Apretamos para transformarlos en grados el teclado. Entonces sería el ángulo A es igual a 41 grados, 24 minutos y como se fijan para redondear, el 6 redondea al 4 en 5, porque no vamos a trabajar con decimales cuando nos salga así, lo redondeamos directo. Entonces, 35 segundos. Esto vendría a ser el ángulo A. Anotamos aquí un lado. 41 grados, 24 minutos, 35 segundos. Nos faltaría hallar B. B podemos hallar de la misma manera. Muy bien, ahora para hallar B, el ángulo B, nosotros podemos usar también lo que es la ley de cosenos, porque tenemos tres lados, ¿no? Y solo vamos a tener de incógnita el ángulo que queremos encontrar. Pero también podemos usar lo que es la ley de senos. Vamos a usar la ley de senos para aplicarlo. Voy a escoger estos dos. Si tengo ya el ángulo A, entonces quiero hallar B, me va a servir entonces usar estas dos fracciones. Una acá. El ángulo A, tengo el dato de A, tendré que encontrar el ángulo B y tengo el dato de B, entonces me sirve. Solo puede haber una incógnita en cualquiera de estas dos leyes para aplicarla. Si hay más de dos incógnitas, tendríamos que aplicar, o sea que no estaría correcto, siempre va a ser una incógnita, ya nosotros vamos a analizar cuál de las leyes usar. Anotamos seno de A igual a seno de B
sobre A sobre B. ¿Sí? Nosotros reemplazamos seno de A. Reemplazamos seno, el ángulo A, ¿cuánto vale? Aquí lo anotamos, ¿no? A, 41 grados, 24 minutos, 35 segundos. Vale 41 grados, 24 minutos, 45 segundos. Sobre el lado A, 8. Igual. El ángulo B es la incógnita. Anoto el dato. Seno de B. Seno de B sobre el lado B que vale 10. Yo voy a despejar. Entonces, para que el ángulo B esté solo, lo que divide va a subir a multiplicar. Por lo tanto, anotaríamos seno de 41 grados, 24 minutos, 35 segundos, sobre 8 por 10, ¿no? Por 10, igual seno de B. Ya está despejado. ¿Qué nos faltaría despejar? El seno, ¿no? Para que quede el ángulo solo. Nosotros vamos a invertir. Vamos a invertir. Entonces, B lo dejamos en el primer miembro, el seno va a pasar como arco, seno. ¿De qué? De toda esta fracción. Vamos a anotar directo toda esta fracción porque si hay veces que lo calculamos en el primero y anotamos unos cuantos decimales, no sale exacto el resultado. Por eso vamos a trabajar con toda esta fracción. Anotamos seno de 41 grados, 24 minutos, 35 segundos por 10 sobre 8. Eso vamos a calcular en la calculadora científica. ¿Ya? Y compartimos, ¿no? Entonces, calculamos arcoseno shift, arcoseno, eso significa de seno, ¿de qué? De 41 grados, 24 minutos. Minutos, no se olviden, lo vamos a anotar con los grados nomás de la calculadora, ¿ya? Y 35 segundos. Cerramos paréntesis, que es el paréntesis del seno, ¿no? Por 10. Sobre 8. Cerramos paréntesis general, igual. Como tiene que estar, como es un ángulo, tiene que estar en grados, ¿no? Entonces sería 34 de 34 grados, 13 minutos, perdón, y 43, ¿no? Como nos salió con decimales, 43,32 no lo redondeamos. Dejamos en 43 minutos. Eso sería el ángulo B.
Anotamos entonces 34 grados, 13 minutos, 43 segundos. El ángulo B. De acá arriba para que se vea, ¿ya? Vuelvo a repetir, yo puedo usar cualquiera de estas tres fórmulas, pero como estas son más largas, me voy a optar por esta última para obtener el ángulo que nos falta. Entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Yo lo que voy a hacer es reemplazar esos datos. ¿A cuánto vale? Dijimos 41 grados, 24 minutos, 35 segundos. Más B, que vale 55 grados, 46 minutos, 17 segundos. Más C, ¿no? Igual a 180 grados. Ahora procedemos a despejar el ángulo C. C se va a quedar en el primer miembro, ¿no? Todo lo que está en el primer miembro pasa con signo contrario, ¿no? Va a pasar con signo contrario. Entonces va a ser menos 41 grados, 24 minutos, 35 segundos, menos 55 grados, 46, 17 segundos, menos, ¿quién se queda? 180 mantiene el signo, ¿no? Más va a ser, más 180 grados, porque está en el segundo miembro, ¿no? Primer miembro, segundo miembro. Como está en el segundo miembro, no cambia el signo. Procedo a valerme de la calculadora. Borramos y anotamos. Entonces, menos 41 grados, 24 minutos, 35 segundos, menos 55 grados, 46 minutos, 17 segundos, más 180. Igual, como nos salió una fracción, apretamos ese D para que sea en decimales. Y para transformar un ángulo, anotamos grados, ¿no? ¿Qué nos sale? Nos sale que el ángulo C es 82 grados, 49 minutos y 8 segundos. Eso vendría a ser el ángulo C. Muy bien. Hasta ahí entonces ya hemos procedido a hallar los tres ángulos. Anotamos 82 grados, 49 minutos, 8 segundos. Ya tenemos todos los datos de nuestro triángulo oblicuángulo. No nos olvidemos que el triángulo oblicuángulo se diferencia del rectángulo porque este no tiene ni un ángulo igual a 90 grados. Ahí lo podemos comprobar, ¿no? Veamos otro ejercicio. Vamos a borrar esto. Ejemplo número
2. Ejemplo número 2. Tenemos este triángulo oblicuo ángulo. Ahora ya no lo vamos a ver inclinado, ¿no? Sino de esta forma. Tenemos los ángulos. Anotamos los datos que nos da el ejercicio. C, A y B. Recordemos por poner su contrario, es B minúscula, A minúscula y C minúscula. Esos son sus datos, donde A vale 9. El ángulo A vale 70 grados y el ángulo B vale 45 grados. Anotamos los datos. Datos, tenemos el ángulo A que vale 70 grados, ¿no? El ángulo A. El ángulo B vale 45 grados. El ángulo C no tenemos ese dato, es incógnito. El lado A vale 9. El lado B es incógnita y el lado C también, ¿no? DC. Ok, procedemos a resolver. Vamos a usar, como tenemos dos lados, vamos a usar la misma fórmula de los ángulos sumados dan 180 grados, es decir, A más B más C igual a 180 grados. Reemplazamos. A vale 70 grados más B vale 45 grados más C, no tenemos ese dato, se lo vuelve a copiar, igual a 180 grados, ¿no? Despejamos C. 70, despejamos C, ¿no? Como está en el primer miembro se mantiene y estos van a pasar con signo contrario, ¿no? Estos dos pasan al segundo miembro con signo contrario, es decir, más pasa con menos 70 grados, más 45 pasa con menos 45 grados, y el C se mantiene su signo, porque está en el segundo miembro, positivo 180 grados, se mantiene. Calculamos, ¿cuánto nos da? Borramos esto. Anotamos menos 70 grados menos 45 grados más 180 grados. Igual 65, ¿no? Como están los minutos y segundos 0, no lo anotamos eso. C igual a 65 grados. Ahí ya tenemos el dato del ángulo C. ¿Qué nos faltaría ya? Nos faltaría ya el lado A, el lado B y el lado C. Vamos a resolver por la fórmula, vamos a hallar B por la ley de coseno, ¿ya? Entonces, como B no está incógnita, entonces empezaremos B al cuadrado es igual a la suma de sus lados. ¿A qué lados? De A y C, ¿no? De A al cuadrado más C al cuadrado.
es igual a la suma de sus lados elevados al cuadrado menos el doble de los dos lados, A por C, por coseno del ángulo B de su contrario, del mismo ángulo B, ¿no ve? Reemplazamos. B es el dato que vamos a hallar, se mantiene. ¿A cuánto vale? 9. 9 elevado al cuadrado. Más C. Fijémonos, no hay un dato. No podemos entonces emplear la ley de cosenos. Tendríamos entonces primero emplear lo que es la ley de senos para hallar el lado C. Y de ahí podríamos aplicar esta ley para hallar B. Entonces, hacemos acá a un lado para no borrar lo que hemos hecho. Vamos, como tenemos de A y A su ángulo y su lado, entonces vamos a volver a usar A, B acá vamos a hallar, ¿no? Entonces vamos a usar estos dos A, el ángulo A y el ángulo C. Esos dos vamos a emplear, ¿ya? Anotemos entonces seno del ángulo A sobre el lado A es igual a seno del ángulo C sobre C. Reemplazamos. Seno de A, ¿cuánto vale A? 70. ¿Cuánto vale el lado A? Vale 9. Igual, seno del ángulo C vale 65. Seno vale 65. Sobre C, que es la incógnita que vamos a hallar, no hay ese dato, lo anotamos. ¿Se fijan? En la ley de seno sí o sí solo puede haber una incógnita, al igual que esta de acá, solo puede haber una incógnita. Uno hay que ver con qué fórmula usar para poder ir hallando las respuestas. Entonces, como C está en el denominador, vamos a despejar. Lo que divide sube a multiplicar. Es decir, C va a estar acá arriba, ¿no? Y va a multiplicar por seno de 70 sobre 9. Igual a seno de 65. ¿Sí? Pero queremos que C esté sola, entonces hay que despejar esta fracción. Vamos a despejar a lo contrario. Lo que divide sube a multiplicar y que lo multiplica baja a dividir. Vamos a hacer de esa forma. Entonces C igual. El 9 va a pasar al segundo miembro a multiplicar. Y el seno que está multiplicando va a bajar a dividir al segundo miembro. ¿Quién se mantiene en el mismo segundo miembro? Seno de 65, ¿no? Lo está multiplicando lo que pasó. Eso procedemos a multiplicar con la calculadora. Un ratito. A ver, voy a dejar de compartir. Aquí lo que hice, ¿no? Como se me olvidó de dejar de compartir, voy a repasar. Aquí lo que hice, tomé seno de A y seno de C. ¿Por qué? Porque este dato estaba usando con la ley de cosenos, pero noté que me falta también el dato de C porque no lo puedo emplear, solo puede haber una incógnita que era la B, ¿no? Entonces procedí primero a usar seno. Seno de A que tengo el ángulo, lado A lo tengo, seno del ángulo C lo tengo, solo me faltaría ya el lado C, por eso queda como incógnito. Ahora, como queremos despejar C, este está dividiendo
sube a multiplicar. Aquí está, ¿no? Está dividiendo, reemplazamos los datos, dividiendo y sube a multiplicar. Copiamos esta fracción y copiamos el seno de 65. Necesitamos que esté sola C. Entonces, lo que divide, sube a multiplicar, pasa al segundo miembro como multiplicación. Aquí está. Este está multiplicando, va a bajar a dividir, pasa al segundo miembro como división. ¿Quién se mantiene en el mismo lugar? Es seno de 65. Ahora recién procedemos a calcular. Ahora sí voy a compartir mi pantalla. No me voy a olvidar de cambiar luego. Entonces, dividimos 9 sobre seno de 70. Cerramos el paréntesis. Por seno de 65. Igual 8,68. Estamos trabajando con dos decimales. Cuando es un lado C con dos decimales. 8,68, perdón. Cuando es el resultado final con dos decimales, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo C, 8,68. Acá dejamos de compartir, ya no me olvido. Anotar la respuesta, 8,68. Ahora recién puedo emplear lo que es con la ley de coseno. Acá habíamos anotado, ¿no? Vuelvo a explicar. Yo quiero hallar el lado B. Anoto B al cuadrado, como es la fórmula, siempre al cuadrado, B al cuadrado es igual a la suma de sus otros lados elevados al cuadrado, menos el doble de sus lados, la multiplicación por coseno del mismo ángulo B. Yo reemplazo, B no hay el dato, A cuánto vale, 9 elevado al cuadrado, C cuánto vale, 8,68 elevado al cuadrado, menos 2. ¿A cuánto vale? Por 9 por 8,68. ¿No? Acá no nos va a alcanzar. Por coseno de B, ¿cuánto vale? De 45. ¿Ya? Eso calculamos. ¿Cuánto nos va a dar con la calculadora científica? Borramos 9 elevado al cuadrado más 8,68 elevado al cuadrado menos 2 por 9 por 8,68 coseno de 45. Igual nos sale que el lado B es 45,86. Pero B aún no está despejado, está elevado al cuadrado aún, entonces nos falta un paso más. Para hacer perder esa raíz cuadrada, ¿qué debo hacer? Para hacer perder esa potencia, elevo a la raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no? Se simplifica, que me queda solo B. ¿Lo ven? Como aún B está elevado al cuadrado, aplicamos la raíz a ambos miembros. Ahora sí B está despejada. Ahora procedemos a calcular su raíz. Entonces, raíz cuadrada de 45,86 es igual a 6,77. 6,77.
Ahí tenemos, entonces ya hallamos el lado B, 6,77. Por lo tanto, ya hallamos todos los datos de nuestro triángulo oblicuo.